Mucha atención a esta noticia. El Ayuntamiento mallorquín de Calviá ha multado a 5 turistas a que paguen cada uno 36.000 euros por hacer balconing en Magaluf. En total, 180.000 euros. Como cada verano, Magaluf se llena de turistas y de problemas. Ante el turismo de exceso, el Ayuntamiento de Calviá ha desplegado un dispositivo policial para luchar contra la irresponsabilidad ciudadana. Por la noche la presencia es muy importante. Nosotros damos una presencia policial, eso se traduce en prevención de delitos o de cualquier otro ilícito. El balconing es uno de los principales problemas y por ello se han endurecido las sanciones como medida de persuasión. Con hasta 36.000 euros han sido multados cada uno de los 5 turistas que han sido identificados. Gracias al esfuerzo de la policía local, los GR de Valencia y la Guardia Civil, va cambiando. Están haciendo un buen trabajo. Yo no sé si este año es un poquito más tranquilo, por lo que me han dicho parece que sí, pero bueno, quizás consigamos de Magaluf un sitio mejor, ¿no? Con el aumento de la presencia policial han disminuido los altercados en la noche mallorquina. Las sanciones que se ponen son por miccionar en la vía pública o por el consumo de drogas y bebidas alcohólicas. Está con nosotros Javier Tascón, teniente de alcalde de Calviá. Señor Tascón, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Anda, que también que haya que poner multas para evitar que la gente se tire desde el balcón, desde una altura considerable a la piscina, ya me dirá usted. Bueno, son acciones que no son deseables, pero que al final no queda más remedio que tomar medidas de este tipo ante conductas incívicas por parte de personas que cometen actos irresponsables y que pueden causar lesiones leves e incluso la muerte. Señor Tascón, 180.000 euros de multa les han impuesto ustedes. No sé si la han abonado ya, si van a abonarla, si son turistas extranjeros y finalmente se han marchado. Bueno, se han impuesto desde mediados del mes de junio hasta recientemente, hace un par de días, 5 sanciones. Se han incoado estos expedientes y al final el Ayuntamiento lo que hace a través de la policía local, a instancias de la dirección hotelera, se expulsa inmediatamente al turista del hotel en aplicación del decreto de excesos que existe para determinadas zonas de las Islas Baleares. E inmediatamente se aplica la sanción de 36.000 euros y a partir de ahí el procedimiento para el cobro de la multa, ya que no es una competencia municipal, sino que es del Consell Insular de Mallorca, se hacen cargo ellos para recaudar ese dinero. Yo es que veo las imágenes, Eugenia, de balconing y digo, ¿pero a quién se le ocurre hacer esto? ¿A quién se le ocurre? Consumo de alcohol y las neuronas no bien colocadas. Yo quiero preguntarle al señor Tascón, sin duda son medidas muy disuasorias, estas multas son mucho más elevadas de las de hace años, pero me gustaría saber cómo han reaccionado esos turistas multados. ¿Se han sorprendido? ¿Les aparece normal? No sé, ¿cómo han reaccionado? Bueno, la reacción, claro, la reacción pues no es de alegría, lógicamente. Lo que sí hay que decir es que los turistas están informados. Nada más llegar al hotel, al realizar el check-in, se les informa y con el firman un formulario en el cual se les informa de las consecuencias que tienen este tipo de comportamientos, estas conductas incívicas que atentan contra la propia seguridad de las personas y no cabe otra que actuar con firmeza y las sanciones son las que son. Y de momento, y haremos análisis a final de verano, la incidencia es mucho menor que otros años, con lo cual entendemos que vamos por el buen camino. Señor Tascón, anda que haya que recordarlo también cada vez que lleguen al hotel. Gracias por habernos acompañado. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, que vaya bien el verano.